luego del anuncio del presidente en el día de ayer. Y por eso estamos en comunicación telefónica con nuestro intendente municipal, Hernán Izurieta. Buen día, Hernán, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pedro. ¿Cómo estás vos? Buenos días para toda la gente que te sigue. Bien, acá estamos trabajando desde casa, haciendo el programa. Y bueno, como te dije, y como le estaba diciendo a la gente, queremos saber cuál es la situación actual de nuestro distrito, cuáles son las novedades que tenemos. Sí, a ver, la realidad es que lo que se ha decidido ayer, que lo ha decidido el presidente Alberto Fernández, el jefe de gobierno porteño, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con una zona que lo venimos nosotros siempre diciendo, que es la zona del AMBA, digamos, lo que tiene que ver con Capital Federal y que termina acá muy cerquita de nosotros, que tenemos a la ciudad de La Plata, digamos, como el final de esa zona del AMBA. Lo que realmente nosotros tenemos que tener en cuenta es que esa medida, y si se cumple como el gobierno lo planteó, digamos, con mucha responsabilidad de los vecinos, nos va a beneficiar a nosotros, porque ese es el lugar que nos pone en riesgo todo el tiempo. Entonces, Exacto. imaginémonos con los 2.500, 800 casos que están habiendo día por día, a nosotros nos pone en una situación muy crítica. Entonces, la medida está puntualmente enfocada a toda esa zona, que es la zona que tenemos un gran riesgo como país, digamos, porque la verdad que desde ese lugar Hola. provincia. ¿Sí, me escuchás ahí, Pedro? Sí, ahí te escucho. No, te decía que esas medidas que son enfocadas en la zona del AMBA, cuando haga efecto esa medida, a nosotros nos va a beneficiar mucho. Hoy, esos 2.800 casos que empieza a haber de promedio todos los días es un riesgo muy grande. Entonces, creo que es una medida muy acertada. Nosotros habíamos estado hablando esta semana con el ministro de Salud y a este ritmo la realidad es que se pone en crisis y se corre muchísimo riesgo de que no podamos tener cama quizás en un mes y pico. Así que me parece acertadísima y nosotros tenemos que seguir con mucha precaución. Nosotros no modificamos, digamos, lo que veníamos haciendo hasta ahora, solo tenemos que corregir algunas cuestiones que nos gustaría mejorar, pero seguimos con la fase 4, digamos, con el movimiento que hasta esta semana podemos sostener. Claro, eso justamente te iba a preguntar, ¿no? Si a raíz de esta decisión iba a haber algún cambio de fase, pero no, confirmás que continuamos en la 4. Continuamos en esa fase 4 y la gente, todos tenemos que entender que eso lo va a ir marcando la evolución de la pandemia. Es decir, hoy decimos fase 4, si seguimos con esta situación, digamos, con un caso, con casos sospechosos, pero que tuvimos la suerte anoche de a última hora recibir dos de los 4 casos, que dos eran negativos. Bueno, mientras podamos contener y mientras la situación esté como está hasta el momento, vamos a seguir en fase 4. Lo que quiere decir igual que esa fase 4 la tenemos que defender, porque si nosotros estamos en fase 4 y tenemos inconsciencia en algunas cuestiones, es decir, si armamos reuniones, si salimos sin los tapabocas, si atendemos a los clientes, como de hecho anoche me llamaron para decir que algún negocio se había atendido sin el tapaboca y el tapanariz. Bueno, si nosotros no tenemos en cuenta que la posibilidad de seguir en fase 4 tiene una gran ventaja con relación a lo que ahora está pasando acá nomás, 80 kilómetros, y no la cuidamos, en algún momento vamos a tener que ir retrocediendo, y eso es retroceder en la actividad económica y en un montón de cuestiones que hoy podemos nosotros en Punta Indio tener más aliviadas. Correcto. ¿Se van a reforzar los controles, teniendo en cuenta esta nueva medida dentro del AMBA? Más que nada por los proveedores y demás, ¿no? Sí, 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 que va, también es cierto que al frenarse un poco, porque también lo que queda claro que el movimiento que va a quedar en la zona del AMBA es el esencial. Con algunas empresas y son los negocios de necesidad, digamos, urgente. No hay, no tenemos la posibilidad en el AMBA de ir a hacer cualquier compra. Entonces, esa nueva decisión que se toma, muchos de los viajes que nosotros estábamos haciendo vamos a controlar más porque creemos que ya no tiene sentido. Es decir, ir a hacer compras a algún lugar o a algún comisionista. Bueno, hay negocios que ya van a estar cerrados
y vamos a controlar para que esos viajes sean la menor cantidad posible. Igual que lo que decidimos esta semana, que quien tenga que ir a hacerse un estudio o atenderse en el sistema de salud de La Plata o en otro lugar de la zona del AMBA, va a llegar y tenemos que estar al teléfono con un control especial. Si bien no es directamente una cuarentena, pero sí con una atención muy día a día de esa persona que se tuvo que atender y que en realidad atenderse hoy en la zona del AMBA es de mucho riesgo. Así que sí, vamos a reforzar eso porque también hay seguramente personas que con esta nueva medida del gobierno nacional y provincial y de la ciudad, hay gente que no va a trabajar. Bueno, eso no lo habilita a venir a Punta del Indio o a Filipinas o a Verónica si tiene una casa de fin de semana. Eso lo tenemos en cuenta, anoche lo estuvimos hablando para reforzar. No podemos permitir porque en definitiva tampoco existe el permiso para venir a una casa de fin de semana. Es decir, si alguien llega acá para la casa de fin de semana es porque mintió a la hora de hacer el permiso. Correcto, correcto, correcto. Ayer el presidente Kicillof y Larreta remarcaban algo, ¿no? Y le pedían a la gente un poco más de paciencia y reconocían que por ahí el humor ya no es el mismo que al principio. ¿Vos qué notás dentro de nuestra comunidad con respecto a eso? Mira, yo tengo que ser muy honesto y creo que hay un gran sector que por supuesto le queda incómodo esta cuarentena y esta fase 4, pero en definitiva reconoce y entiende porque se informa, porque todos podemos analizar lo que está pasando en el mundo y entiende que esto es lo que tenemos que hacer. La verdad que después a veces uno ve manifestaciones y algunos comentarios de algunos, pero en el fondo quizás es más una cuestión política que no entender la cuarentena, porque parece imposible que una persona no entienda por qué ayer tuvieron que estos 3 dirigentes de máximo peso en el país tienen que hacer este anuncio. Es que no hay forma de que no se entienda. Entonces lo único que uno puede pensar es que es tanto el odio que puede tener de lo político, es tanto el resentimiento por alguna cuestión que hace no querer aceptar que hay una pandemia, que se están muriendo muchísimas personas y que los países que no hicieron nada se les desbordaron en los sistemas de salud. Ahora uno no puede entender cómo, no sé qué miran en la televisión como para no poder ver una imagen de una retroexcavadora haciendo tumbas. No, yo no lo puedo entender. Entonces lo único que lo puedo analizar es que es una cuestión más política que de comprensión. Está claro, a nosotros tampoco nos gusta tener que andar visitando, tener que decirle a qué hora cierran, tener que decirle quién entra, quién sale, pero estamos hablando de salvar vidas. Entonces, me parece que ayer el presidente, una de las cosas que dijo claramente es, está bien el tema de la libertad, pero para tener libertad tenés que estar vivo. Claro. Y hoy estamos definiendo poder salir de esta pandemia con la menor cantidad de muertos posibles. Y es así. A veces, lo veía esta semana, ¿no? Programas de televisión que jugaban en contra de la cuarentena, bueno, hoy tienen 30 contagiados, están cada uno en su casa, es decir, no es un chiste. Uno puede, porque le puede quedar lejos los casos, desconocerlo, o hacerse el que lo desconoce, pero tuvimos una muestra en nuestro distrito, no sé qué más quieren para entender de que esto no es una cuestión política, sino una cuestión sanitaria. Correcto. Hernán, con respecto al caso positivo, ¿tenés información? ¿Cómo sigue la persona? Está estable, la verdad que está bien, hasta la última información que yo tenía. Los allegados están sin síntomas, o sea, no tuvimos que hacer más hisopados por el momento, pero todavía estamos en un proceso de evolución. Hasta el momento está bien. Ayer los 2 personales de salud, que nos preocupaban muchísimo porque están expuestos con mucha gente, bueno, justo fueron los 2 que dieron el resultado anoche y fue negativo. Eso nos pone muy bien porque ellos estaban aislados, porque había mucha gente que también estaba pendiente de ese resultado. Y bueno, pero nunca podemos terminar de descomprimir. Así salen estos casos negativos y tenemos 2 casos positivos que si bien no son del sistema de salud, hay que estar muy atentos porque también la gente tiene que darse cuenta que el día que te dicen que tus síntomas son compatibles con el coronavirus y tenés que andar contándole con quién estuviste, bueno, ahí es el momento donde nos damos cuenta que todavía tenemos mucho para mejorar, porque hay gente que se moviliza mucho, que tiene a veces hasta caprichos de ir a hacer compras cada media hora, de moverse como si nada sucediera. Bueno, entonces cuando uno va y le dice, mira,
te vamos a hacer un hisopado, tenés que quedarte en tu casa, tenés que aislarte y decirme con quién estuviste en estos últimos días. Y bueno, a veces los listados son muy grandes, entonces está claro que no estamos haciendo las cosas del todo bien. Eso es lo que la comunidad tiene que entender. Y todos queremos salir de esta cuarentena, todos queremos que esto termine, todos queremos abrazar a alguien que tenemos o encontrarnos con alguno, pero acá esto no es un chiste. La verdad es que nos toca a los que estamos hoy en lugares de mucha responsabilidad, no dudar ante cualquier presión y tratar de que no nos convenzan que por una cuestión económica tenemos que poner en riesgo la vida de algunas personas. Hernán, para ir finalizando, ayer los tres gobernantes remarcaban una situación que jamás imaginaron, ellos que comenzaron con sus periodos de gobierno, jamás imaginaron atravesar o gobernar bajo esta pandemia. ¿Vos te hubieses imaginado que en tu tercer periodo te podría haber tocado algo así? Y además, ¿cómo te estás sintiendo vos después de estos 100 días? Porque no es fácil tampoco gobernar bajo esta situación. No, la verdad es que no se lo imaginó, diría que ningún dirigente, porque yo el otro día miraba una película, ¿no? Una serie que uno trata a la noche cuando terminamos de hablar con algún grupo que armamos virtual para los últimos temas de la noche, bueno, descomprimir un poco, que miraba una serie y en un momento de esa serie aparece un laboratorio, que aparece un virus, y la verdad es que, claro, uno se queda choqueado, porque era exactamente lo que estaba pasando acá, pero si no tuviéramos esta realidad, esa parte de la película o de la serie la hubiese pasado como cualquier otra, y sin embargo, hoy tenemos que creer que esas cosas que en un momento parecían que eran nada más parte de una serie para darle un poco de dramatismo, uno no puede creer que la estamos viviendo. Entonces, nos cuesta tanto que a ningún dirigente se le pasó por la cabeza de que podía ser parte de tener que administrar una pandemia. Entonces, no nos imaginamos esto, ninguno nos imaginamos otra situación, saliendo de una economía que había quedado destruida de los últimos 4 años, pero para empezar a recuperar, empezar con un alivio en la gente, y sin embargo, de una crisis económica pasamos a una pandemia que nos va a dejar en otra crisis económica. Entonces, pero creo que tanto Alberto como cada uno de los que estamos en lugares de mucha responsabilidad, yo lo que siento es que los que tienen responsabilidades son los que frenan un poco a veces ese discurso de odio y eso de creer que la gente es toda estúpida que se queda en su casa porque los políticos le están mintiendo. La verdad que es increíble, pero bueno, en esta pandemia que agarra todos los espacios políticos con dirigentes en momentos de tomar decisiones y en ejecutivos, a todos ellos o a todos nosotros nos hace tener claridad, estudiar mucho, leer lo que está pasando en el mundo, poder proyectar para adelante y decirle a los vecinos que lo que había que hacer y lo que ayer se anunció, porque el camino del crecimiento era exponencial y eso nos iba a poner en riesgo. Entonces, claro, todos aprendimos, estudiamos y la vamos llevando, pero administrándolo, sabiendo que no es lo único, pero sabemos que errores en esta etapa de esta gestión, digamos, y en esta pandemia, se pueden pagar muy caro. Entonces uno prefiere estar concentrado en esto y que las demás cosas, a veces las críticas o las cosas que están pendientes, las podemos después resolver, pero no nos podemos distraer, porque tenemos que estar muy, muy concentrados y todos los días corrigiendo lo que hay que corregir para que esta pandemia, cuando pase por Punta Indio, miremos para atrás y veamos que hay un resultado satisfactorio. Correcto. Hernán, gracias por tu tiempo. Estamos a tu disposición y nos comunicaremos en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Es muy importante que también le dediques, como sé que lo haces, tu programa y podamos comunicarnos. Que la gente entienda que estamos seguros en casa, que podemos salir, tenemos la posibilidad todavía en el distrito de tener los comercios abiertos. Cuidémoslo, si lo necesitamos, cuidémoslo y que los comerciantes lo cuiden. Respetemos el distanciamiento y estamos quizás en el momento más difícil, pero también quiere decir que dentro de poquito estaríamos saliendo. Así que, bueno, a meterle fuerza y muchísimas gracias a vos, Pedro. Un gran abrazo y saludos a la familia. El intendente Hernán Izurieta pasaba aquí por Siempre Así
Canal 10, Cablevisión Punta Indio.